ver los procesos de intercambio, introduciendo el medio, ¿qué no podría hacerse con el instrumento más poderoso para cambiar el mundo? ¿Qué no podría hacerse con la literatura? La literatura como herramienta educativa, la literatura como plataforma de denuncia, la literatura como descriptora de nuevas realidades psicológicas o sociales afectadas por los cambios del medio. La literatura es más poderosa que el análisis económico para afrontar la realidad. ¿Quién ha leído y comprendido en profundidad el informe Stern entre los presentes? Seguro que muchos menos de los que conocen, por ejemplo, a Luis Sepúlveda y han tenido la ocasión de leer Un viejo que leía novelas de amor o Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Cito a Luis Sepúlveda, pero en esta mesa también estoy rodeada de otras autoridades literarias que pueden dar cuenta de muchos otros que han transformado su literatura en saetas envenenadas de conciencia y sentido de la ética ambiental. Por eso no me voy a extender más, solo quiero para terminar citar un cuento muy recomendable de Ramón J. Sender titulado Aventura del Ángelus I, en el que un astronauta terrestre del futuro se topa en el espacio con una manifestación superior de vida e inteligencia. El astronauta le pregunta a la inteligencia superior: ¿pasaron ustedes por una guerra nuclear? No, pero la vanidad científica nos llevó a experimentar una y otra vez con el átomo escindido, hasta que la atmósfera cambió, se hizo irrespirable y tuvimos que crear oxígeno artificial. Luego ha ido restaurándose la atmósfera, pero ya no nos interesa salir a la superficie, ni nos conviene y preferimos nuestra atmósfera subterránea. Espero que el desafío de la literatura sea precisamente no vivir, ni de espaldas ni bajo tierra ante los cambios que se avecinan, y que los cauces de tinta abiertos por la imaginación creativa de los escritores y escritoras protejan los cauces que irrigan nuestra tierra y evitan que se gangrene. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Voy a leer un texto que se llama La novela como naturaleza muerta. Imaginemos un mundo sin animales, ni plantas, ni árboles, ni ríos, ni lagos, ni mares, ni volcanes. Solo nos quedaría la posibilidad del horror, de la desolación, del desamparo, del desconcierto. ¿Cómo podríamos vivir en un mundo de tal naturaleza, mejor dicho, sin naturaleza que nos sostenga? ¿Cómo pensar, soñar, delirar, amar e incluso escribir en un mundo en el que la naturaleza, gestación de la vida y anuncio de la muerte, esté ausente? ¿Cómo imaginar, por otro lado, la posibilidad de hacer literatura sin la movilidad, precisión y belleza de las palabras? Al aparecer la una se alimenta de la otra. Desde una visión convencional, un escritor se lo considera un estorbo y al mismo tiempo un creador. No soy sociólogo, soy un escritor. Por lo tanto, vivo seducido, deslumbrado por el poder de las palabras. Vivo en consonancia con ellas y para ellas. Invento personajes, ciudades, situaciones específicas sostenidas en el marco de las palabras. Supongo que mi deber como escritor es limpiarlas de la contaminación, de la hojarasca provocada por el mal uso que se hace de ellas en los diarios, en el habla de todos los días, en los libros. De este modo, un escritor se convierte inevitablemente en el jardinero del lenguaje. Al recibir la invitación de Luis Sepúlveda para hablar sobre medio ambiente y literatura, precisamente en Asturias, un lugar donde la naturaleza estalla por sus cuatro costados con un verdor inusitado, confieso que al principio me sentí confundido y hasta intimidado. ¿Qué sabía yo del tema? Por lo que estuve a punto de rechazar la propuesta de venir. Provengo del país donde se encuentra una de las mayores reservas del mundo de colibrís, murciélagos, mariposas, orquídeas e incluso de ciertas especies insólitas de árboles y flores, por no decir nada de las rosas, que aún siguen siendo un motivo de inspiración para los poetas. Sin duda, Ecuador es una potencia para los naturalistas.
pues se lo concede el paraíso de las ranas, las mariposas de las orquídeas. Gracias a la especial situación geográfica de las Islas Galápagos, Darwin escribió su célebre libro, La evolución de las especies, publicado en Londres el 24 de noviembre de 1859, que sentó las bases de la moderna teoría de la evolución. El viaje del Beagle, el barco en el cual Darwin recorrió medio mundo, tardó del 2 de diciembre de 1831 al 2 de octubre de 1836. Por un tiempo estuvo anclado frente a las costas de Galápagos, convirtiendo a las islas en un laboratorio de sus observaciones. Y algunos años atrás había ocurrido lo mismo con Humboldt, que vivió en Quito y desde allí realizó numerosos viajes por la región para ampliar sus estudios sobre geografía y vulcanología. Este ilustre sabio alemán registró y escribió con inteligencia y pasión sobre la naturaleza de América Latina. Realizó cientos de dibujos de la flora, fauna, de los minerales, así como de las costumbres indígenas y del resto de la sociedad, incluso ascendió algunos volcanes. Existe un hermoso cuadro pintado por Friedrich Georg Weiss, en el que están Alexander von Humboldt y Jaime von Plant al pie del Chimborazo. Otro ilustre viajero y explorador fue el británico Edward Whymper, nacido en Londres de 1840, quien organizó una expedición a los Andes de Ecuador. Desde entonces, cientos de ecologistas, ambientalistas y naturalistas de toda índole visitan cada año Ecuador. Muchos de ellos acuden como devotos peregrinos a las Islas Galápagos, a la selva amazónica, recorren los bosques húmedos, se acercan a nuestras playas, escalan algunos volcanes y nevados, haciendo un balance pormenorizado de nuestras especies, pero rara vez se interesan por otras cosas. En mi condición de testigo, ¿qué es exactamente lo que he podido observar? Sin duda, hay algo que me parece evidente. Cuando esos estudiosos se instalan de forma más o menos definitiva en nuestros países, su desinterés, su falta de atención por todo lo que nos trae la naturaleza resulta bastante alarmante. Sí, todo esto puede ser muy estimulante para los sapos y los vampiros, incluso para sus devotos de observadores, pero tirando del hilo es aquí donde creo percibir el origen de mi discrepancia. Con estos antecedentes, como es de suponer, adolezco de una cierta prevención hacia estos nuevos románticos, incluso algo de animadversión, tal vez injustificada, prejuiciosa, hacia las actividades a veces no tan inocentes a las que se dedican. Me atrevería a afirmar que para ellos solo existimos como paisaje. Sin embargo, conviene recordar a un curioso viajero, el poeta Henry Michaud, quien se trasladó a Quito con el poeta quiteño Alfredo Gangotena. En aquel viaje parecía buscar una aventura, una explicación a su agitada existencia, pero en vez de conmoverse ante nuestro paisaje, más bien quedó deslumbrado, fascinado ante el horror provocado por los habitantes de Quito. Años después escribió Ecuador, un libro inacabado, cruel, pero sin duda memorable. Todos sabemos que en la literatura el tema en sí puede ser poca cosa en comparación con la importancia que cobra su tratamiento. Desconfío de toda manifestación literaria relacionada con el tipismo. Mi apuesta va por otro lado. Así pues, no me encuentro a gusto con la literatura excesivamente informativa, costumbrista, obediente a las coordenadas del periodismo. A pesar de mi admiración por una novela como A Sangre Fría de Truman Capote, nunca he sido un gran entusiasta de este tipo de literatura, aunque eso me obliga a confesar que esa carencia de interés me ha privado de un entretenimiento muy considerable. No coincido con el gusto